aunque en realidad algunas personas dudan en llamar a los videojuegos una forma de arte, en este video voy a dar por sentado que se trata de arte. Podríamos discutirlo en otro momento y me interesa mucho saber su opinión, pero voy a dejar de lado ese debate y me voy a concentrar principalmente en por dónde pasa el valor de esta nueva forma de arte, que es la forma de arte auténtica y distintiva del siglo XXI. No fun. Entonces, puntualmente, lo que me gustaría trabajar hoy es lo que yo llamo ficción interactiva o inmersiva y su evolución desde su inicio hasta ahora. En relación a esto, podríamos decir que ficción interactiva hubo siempre. Entonces, en todo caso, el videojuego aparece, emerge como un heredero de diferentes formas de ficción interactiva que ya existieron desde un principio. Incluso podríamos decir que la ficción en sí es siempre interactiva. Creo que esto no es algo polémico. Digamos, cuando uno lee, por ejemplo, cuando uno lee una novela, de alguna manera está generando una especie de película en la cabeza, incluso proyectándose a uno mismo dentro de esa aventura. Es una forma de sueño lúcido, ¿no? Es como la ficción nos invita a soñar despiertos, a ser como si algo sucediera. Y esto ya tiene algo de inmersivo o interactivo. Y acá aparecen estos dos términos claves. Cuando yo digo ficción interactiva / inmersiva, parece como que no me pudiera decidir entre estos dos términos, entre el término de inmersión o interacción. Y creo que vale la pena subdividirlos, ¿no? Separarlos para analizarlos, aunque en realidad forman parte de un mismo fenómeno, ¿no? Ahora, cuando hablamos de interactividad, decimos, o sea, estamos pensando en decisiones que modifican la narrativa. Entonces, como un ejemplo concreto de un antecedente al videojuego, podemos hablar de estos libros Elige tu propia aventura, ¿no? Que ya tienen antecedentes, si no me equivoco, durante la década del 50 ya existía este tipo de narrativa, ¿no? En donde uno puede ir eligiendo y pensando qué va a pasar. A la vez, podemos pensar que esta interactividad pasa al lado del lector, pero siempre existió del lado del autor. El autor, por ejemplo, los Aedos, Homero, por ejemplo, en realidad es el nombre que le ponemos a una larga tradición de poetas de tradición oral, ¿no? De personas que iban transmitiendo estas historias y que estas acciones tenían un componente improvisado. Por lo cual esta interacción, esta decisión de por dónde va la historia, por supuesto ya existían patrones que digamos que el que improvisaba conocía, ¿no? Había patrones que el que improvisaba ya conocía y que iba eligiendo como bloques de un rompecabezas que iba armando en el momento mientras improvisaba, ¿no? Entonces, la interactividad en el arte podríamos decir que existe desde un primer momento. Sin embargo, durante el siglo XX, claramente esta interactividad pasa al lado del lector, ¿no? O al consumidor. Entonces, interacción implica tomar decisiones que modifican la narrativa y que esta decisión la tome, en este caso, el que está consumiendo la historia. Entonces, se vuelve también un poco un productor de esa propia historia. Por otro lado, la palabra clave inmersión implica sentir, no solamente actuar, este mundo narrativo. Obviamente la inmersión también existió desde un primer momento. De hecho, en la narrativa oral era mucho más presente que en la narrativa escrita. Aunque en ambas está esta idea de como éxtasis o como de sueño lúcido en el que uno entra en otro mundo y se abstrae del concreto actual en donde está y puede imaginar que está en otro lado o en otro mundo y la historia lo lleva a esos otros lugares. Esto ya es inmersivo. Digamos, la diferencia es radical cuando realmente podemos meternos a través de, por ejemplo, gafas de realidad virtual adentro de la narrativa. Entonces está este polo inmersivo, ¿no? Ambos conceptos son polos, podemos decir, de un mismo fenómeno, porque cuanto más uno puede interactuar con el entorno en donde uno está inmerso, mayor es la inmersión. Entonces, mi tesis puntual es que nosotros vamos avanzando hacia una mayor evolución en esta inmersividad, en donde en un principio, por ejemplo, cuando aparece una nueva tecnología,
uno siente que esta tecnología le permite meterse aún más adentro. Esta tecnología permite mayor inmersividad. Pero a medida que avanza el tiempo, esas nuevas tecnologías van quedando obsoletas y cuando las miramos en retrospectiva, lo que nos parecía completamente inmersivo, ahora ya nos parece muy precario, muy esquemático, ¿no? Entonces, esta interactividad que va cada vez evolucionando, nos parece primero una forma muy inmersiva, pero cuando nos acostumbramos a una nueva tecnología, la tecnología del pasado ya no nos parece tan inmersiva, ¿no? La primera vez que probé el MetaQuest 2, yo ya había probado muchas veces, incluso cuando era chico, era fanático, me encantaban estos dispositivos de realidad virtual que había en los lugares de los arcades, que me acuerdo que salían muy caros, duraban 2 o 3 minutos los juegos, y eran muy precarios. Uno se ponía como unos anteojos muy, como les voy a dejar una foto acá para que vean cómo era, y uno se metía adentro y era como una cosa tridimensional. Pero bueno, cuando uno se movía, digamos, podía recorrer el espacio de una manera un tanto precaria, pero para ese momento era muy novedoso. Ahora, la primera vez que me puse un Quest 2, esto fue una una experiencia realmente muy intensa, muy interesante. Lo primero que me pasó fue que probé digamos, el primer programa, juego que probé era uno sobre la Estación Espacial Internacional, en donde al principio te mostraban cómo te tenías que mover. Básicamente, para moverte hay cierto vértigo porque uno está parado ahí, pero se pone esto y ya pasa a otro lugar. Entonces ya está el miedo de chocarse contra una pared, todo eso genera un poco de tensión también. Pero una vez que uno estuvo adentro, la forma de moverse dentro de la estación espacial, como no hay gravedad, es agarrándose como de las paredes y moviéndose. La primera vez que yo puse la mano, me agarré y me moví y avancé, me generó una sensación muy intensa de inmersividad. Realmente fue muy sentido, o sea, me sentí que estaba ahí adentro. Y creo yo que ahí jugó un rol muy importante en la inmersión esta interactividad. El feedback de que yo cuando me agarraba y me movía, la realidad se movía conmigo. Entonces esto, digamos, un punto especial, creo yo, de avance en la realidad virtual, que todavía no está explotada del todo, ¿no? Ya va a venir en algún momento. Falta que evolucionen ciertas tecnologías, pero estamos más o menos cerca. El Quest 2 y ahora salió el Quest 3, estoy seguro de que son un paso muy importante en relación a eso. Ahora, después de eso, probé con el mismo dispositivo un video filmado en 360 dentro de la estación espacial. Y yo venía hace ciertos años, ya cierto tiempo, entusiasmado con esta tecnología del 360. Entonces quise ver ese video. Y ese video mostraba la estación. Te permitía mirar hacia un lado y hacia otro. Y la representación era fotorrealista. A diferencia del juego, que simplemente era una representación 3D. La verdad es que el juego fue muchísimo más intenso y más real que el video fotorrealista. Entonces acá se alcanzó un nuevo hito un nuevo hito dentro del realismo, siendo que la representación no era completamente fotorrealista. Y ahí me parece que hay un punto importante. Y esto me lleva años atrás a mis años de estudiante de cine, en donde la visión académica, la escuela, digamos, en la que yo me crié, es el realismo o el neorrealismo, que es característico del nuevo cine argentino. Había una defensa, creo yo, apropiada de un punto de vista que viene de un poco de André Bazin y su defensa del neorrealismo italiano y la influencia de Bazin sobre la Nouvelle Vague. Y después estos protagonistas, los personajes, los directores de la Nouvelle Vague siguieron defendiendo un poco esta escuela realista, o más bien neorrealista, ¿no? Que es un tipo de realismo constructivo. No me quiero meter en esto, pero pensemos cómo Bazin defiende este lugar del cine
como una especie de herramienta, como la quintesencia de lo cinematográfico está en la representación de lo real. Entonces, me parece interesante y a la vez irónico cómo este nuevo arte inmersivo pone en jaque o pone en cuestionamiento o genera como una reflexión irónica sobre este arte cinematográfico, porque le agrega un elemento que no tiene que ver meramente con lo visual. Es decir, para mí lo que hace es actualizar, quizás perdiendo ese fotorrealismo, actualizar el realismo en otros como constructos sensoriales, como son el tacto, principalmente el tacto, el oído también, y también la vista, pero en cuanto a la posibilidad del recorrido visual. Entonces hay una lógica un tanto diferente que la cinematográfica, que está más ligada a la perspectiva única, aunque siempre hubo, digamos, todo esto que aparece en la inmersividad y en la interactividad, siempre estuvo en el cine. De hecho, por ejemplo, Hitchcock, otro referente importante en mi historia, por lo menos cinematográfica, Hitchcock dice que el futuro del cine es la inmersión total. Y dice que va hacia ese lugar. De hecho, lo que describe se parece mucho al holodeck de Star Trek. No sé si conocen eso, que es como una cosa en la que se meten los personajes y de alguna manera se vuelven protagonistas de una historia, ¿no? Otra referencia interesante en relación a esto es el universo de Philip K. Dick, en el que existen un montón de relatos en los que se inserta una memoria de haber vivido una aventura. Por ejemplo, la película El Vengador del Futuro, si se acuerdan, Total Recall, en la que las vacaciones uno las pagaba, pero no las tenía realmente. Uno pagaba la vacación y le insertaban una memoria de haber tenido una vacación. Y esa memoria incluía aventuras, ¿no? Pero aventuras que rozaban un riesgos reales, digamos, ¿no? Entonces uno tenía el recuerdo de haber sido una especie de James Bond en Marte, ¿no? De eso se trata un poco Total Recall. No me meto en eso, pero está toda esta idea de la inmersión, está ya pensada en la literatura del siglo XX y en el cine del siglo XX. Creo que el arte del videojuego viene a meterse en esta tradición y a veces parecería desviarse por su sostén fuerte en la animación, pero creo que apunta hacia un futuro fotorrealista, ¿no? En donde va a haber un dominio completo sobre esta técnica y se va a llegar a una inmersión realista, ¿no? Pero bueno, creo que lo interesante es ver esta tendencia y entenderla desde estos focos de la interactividad e inmersión. Entonces, si vamos a la historia de cómo surge este arte, que es algo que me interesa un poco tocar también para ver, digamos, hacia dónde va, podemos pensar que los primeros juegos y utilidades parecían ser muy inmersivos. Imagínense el Pong, ¿no? Para alguien que jugaba, digo, yo fui un niño de los que empezaron, que vieron casi toda la evolución del videojuego, porque cuando yo era chico, ponele, tenía una Atari Dynacom, que eran juegos muy precarios, que eran de 4 bits, creo, no sé de cómo era la tecnología, pero los gráficos eran muy precarios y sin embargo en un momento me tuvieron que prohibir usarlo porque me quedaba demasiado pegado, como obsesionado con eso, con esa pantalla, estar metido ahí adentro, ¿no? De hecho, muchas veces como me despertaba en la noche como si estuviera ahí adentro, ¿no? Generaba como una obsesión que uno se sentía ahí, por más que los gráficos eran muy precarios. Me acuerdo, por ejemplo, otro juego, el Kung Fu Master, en donde era muy plano, pero uno sentía estar ahí, ¿no? Entonces esa interacción básica, mínima, ya era mucho, era muchísimo para esa época, ¿no? No estábamos preparados y tampoco ahora estamos preparados para las nuevas tecnologías que se vienen por ahí. Entonces, pero otro ejemplo concreto de interactividad pero sin tanta inmersión, aunque es, por ejemplo, el juego Colossal Cave Adventures, la primera aventura escrita, o llamado a veces también aventuras, ¿no? Que es un hito importantísimo en la ficción interactiva.
Ahí lo que pasaba era que era una pantalla con puro texto. Y te iba describiendo lugares, entonces era como realmente era escritura, lectura interactiva, en donde uno podía agarrar cosas, moverse por un espacio. Y dentro de este tipo de videojuegos, la referencia fundamental es el juego Zork, que les recomiendo jugar porque está muy bueno. Es de otra época, te transporta. No estamos preparados, así como no estamos preparados para el futuro, hoy no estamos preparados para el pasado tampoco. Incluso a los que jugábamos en esa época nos cuesta volver ahí. Pero bueno, los invito al desafío de jugar ese juego. Una anécdota graciosa es que hay personas que dijeron que jugaron mucho ese juego, Colossal Cave Adventure, que era un juego muy de nicho, muy para las pocas personas que usaban computadoras en esa época. Recorrías unas cuevas que quedaban en Colorado, ¿no? Porque el que creó ese juego era de ahí y usó esas cuevas para hacer el juego. Y hay gente que dice que eran de otros lugares y que fueron a las cuevas esas de Colorado y se metieron y podían recorrerlas y supieron cómo moverse ahí adentro porque habían jugado el juego. Porque tenían una representación mental de ese espacio, ¿no? Entonces fíjense cómo, pese a que hoy nos parece casi insoportable jugar un juego así, para nuestras tecnologías muy avanzadas de inmersividad, para ellos, para la gente de esa época, representaba una posibilidad muy novedosa de recorrer un espacio sin estar ahí. Había inmersión, ¿no? Por más que hoy en día eso cambió un poco o lo vemos como realmente muy esquemática el recorrido que hacemos, ¿no? Una cosa que me pasa con esta época, ¿no? En la década del 80, cuando se empezaron a surgir este tipo de nuevas formas artísticas, me hace acordar a periodos en la historia en donde por ciertos motivos, ciertas tecnologías estaban como recién en los comienzos. Entonces hay una etapa muy vanguardista, y a esto también quiero ir ahora, ¿no? Que en la etapa, creo yo, de los 80 a fines de los 90 se vivió una etapa muy vanguardista de exploración de estos juegos que es muy interesante para investigar, que no debe ser olvidada. Hoy en día se le da mucho valor a los videojuegos novedosos, a la novedad en este arte, y creo yo, eso pasó también a posteriori de ciertos periodos vanguardistas que fueron olvidados y después recuperados y muy valorados. Pero hoy en día, no creo que la actitud correcta para un verdadero amante del arte del videojuego es que no importa que sea nuevo o viejo, sino que sea viejo no significa que no tenga calidad artística. Y usar, probar, jugar, conocer juegos viejos amplía nuestra capacidad y nuestro conocimiento estético, nuestra capacidad de valoración del arte del videojuego. Entonces esto es una pauta para mí para seguir, ¿no? Pasa en todas las artes, en el cine también. Hoy en día parecería que si tiene más de 5 años no lo podemos ver. Las plataformas están renovando un poco la posibilidad de ver películas viejas, pero no es tan común, digamos, ¿no? Ahora, este periodo de vanguardia yo lo comparo, por ejemplo, con el periodo de vanguardia en el siglo XVII y XVIII, sobre todo el XVII y XVIII, cuando la música está empezando a estandarizarse, pero no está estandarizada. Por ejemplo, hay muchas tradiciones musicales muy diferentes que en Europa se van unificando. Y uno de los protagonistas de esta síntesis es Bach, creo yo, que sintetiza, por ejemplo, la línea coral, la armonía coral con el contrapunto, ¿no? Había como tendencias, unas como al contrapunto y otras a la armonía, y él de alguna manera domina ambos campos y los sintetiza en uno solo, ¿no? Que van a llegar, él va de alguna manera a ayudar a que se cree el periodo clásico, al que él ya no pertenece, pero de alguna manera sintetiza las tendencias de diferentes países, por ejemplo, utilizando danzas de Francia, Inglaterra, ¿no? Estas suites, que son colecciones de danzas
de distintas procedencias, ¿no? Su interés sobre Vivaldi, por ejemplo, al que le dedica mucha atención, ¿no? La recopilación de distinta literatura de los distintos estilos nacionales, que después van a conformar un estilo internacional que va a ser refinado más por Haydn, Mozart y Beethoven, ¿no? En lo que llamamos el estilo clásico. El estilo clásico es un estilo donde ya un montón de cosas fueron estandarizadas y sintetizadas. Pero en el barroco es un periodo de florecimiento de la música donde por ejemplo, creo que una de la estandarización más clave y que uno no toma tanto en cuenta es el temperamento, ¿no? Cómo se afinan los instrumentos, permiten la armonía tonal, permite que uno con un mismo instrumento, por ejemplo el clave, pueda tocar todas las tonalidades, ¿no? De ahí la famosa obra El clave bien temperado, que explora todas las tonalidades, ¿no? Bueno, no importa esto, pero sí creo yo que que hay un paralelismo interesante en este periodo vanguardista que llamamos el barroco, con un periodo vanguardista en la creación de aplicaciones y videojuegos informáticos, entre principios del siglo, bueno, pongámosle que empieza a fines de los 70, pero que creo que el epicentro es los 80 y parte de los 90, y yo diría que se termina con un periodo de estandarización con la PlayStation, diría yo, ¿no? Cuando las tecnologías van evolucionando hasta un punto en donde el estándar o el mainstream ya es la representación tridimensional, como una espacialidad 3D, ¿no? Lo que podemos decir el 3D shooter, ¿no? El que recorre un espacio tridimensional, ya sea en tercera o en primera persona. Pero ese sería el estándar de hoy en día, del que es difícil correrse. Hay otros tipos de juego, con otras formas de jugabilidad, etcétera, pero creo yo un monopolio de este estilo de juego 3D, que sería habría que evaluar cuánto porcentaje de los juegos tienen esta mecánica, ¿no? Entonces a mí me interesaría hacer una crítica incisiva sobre este tipo de representación, para entender que no es la única. Pasó algo parecido con el cine, creo yo, en donde hubo una época de vanguardia, donde está bien, desde que empieza el cine, pero el epicentro es la década del 20, y un periodo post década del 20, en la década del 30, donde hay una estandarización muy fuerte, ¿no? Influida mucho por el sonido, y donde sale ganador el tipo de representación de cine hollywoodense. Pero en la década del 20 ahí están los estilos de las vanguardias, ¿no? La vanguardia francesa, la vanguardia alemana, por ejemplo el expresionismo. La francesa a veces les llama el impresionismo, dentro de las cuales está, bueno, la soviética también, y dentro de las cuales está la vanguardia americana, que también que termina estandarizándose y comiéndose a todo el resto, ¿no? El realismo norteamericano, cuya quinta esencia sería el cine de acción, ¿no? Sobre esto centra mucho su análisis Gilles Deleuze en sus libros sobre cine. Si les interesa este tema, pueden ver mis videos sobre los libros de cine, que son muy interesantes, ¿no? Deleuze hace un análisis sistemático de todo esto. Ahora, este periodo de vanguardia también lo podemos poner en paralelo con el videojuego, y lo interesante sobre esto es que, está bien, vivimos un periodo de vanguardia que sería interesante investigar a fondo, yo lo viví, y la verdad es que fue una época, la edad de oro básicamente, del videojuego, y creo yo también que esto puede augurar un periodo de mayor modernidad. Si tomamos en la música, hablamos del barroco como un periodo vanguardista que siguió un periodo clásico, que es muy interesante, digamos, no voy a desmerecerlo, y que llega por ahí con Beethoven a un punto de modernidad musical, o un disparador de la modernidad musical, que podría ser el romanticismo, ¿no? Después también evoluciona, ¿no? El modernismo también en el siglo XX es una forma de modernidad musical, pero los primeros como atisbos de ruptura con la representación clásica es el romanticismo, ¿no? Donde se le da un lugar de importancia a la figura del autor como central, y entonces en la música empiezan bueno, hay un montón de cambios que no voy a trabajar en este momento, pero que sería bueno trabajar en otro momento. Y en el cine creo también, claramente, este periodo de estandarización hollywoodense que aún sigue hasta hoy,
igual tiene un momento de rupturista moderno, con el neorrealismo y la Nouvelle Vague en la década. Podemos decir que Wells es un pionero de esto ya muy tempranamente, en la década del 40, pero la década del 50 y 60 es el epicentro de esta modernidad. Y con el videojuego podríamos pensar que sería interesante que llegáramos en algún punto hasta eso. La tecnología de la inteligencia artificial, que va a facilitar el desarrollo independiente de videojuegos, podría favorecer un periodo moderno y podría estar por surgir ahora mismo. Pero la verdad es que hoy en día, como mucho, tenemos esta figura más de manierista, en donde en un arte sumamente estandarizado y muy atravesado por la industria, creo que es la industria más grande del mundo, el videojuego, tenemos igualmente autores. Entonces podríamos hablar de un cierto manierismo que también existe en el cine y también en la música, ¿no? Como que Beethoven podría ser un manierista. En el cine podemos hablar de los autores como Howard Hawks, Ford, incluso Hitchcock, como manieristas, ¿no? Precursores. Refinan su propio estilo autoral dentro de una industria donde hay elementos muy estandarizados. En el videojuego pasa eso, y hoy quiero hablar sobre un autor que podríamos llamar manierista, que es David Cage. Entonces pasamos a el análisis concreto de una obra actual, más o menos actual, de 2018, que se llama Detroit Become Human, que me parece es bueno, una obra muy interesante para evaluar la situación en la que estamos, la tensión entre interactividad e inmersividad, y también es interesante porque es un juego que obtuvo críticas tanto favorables como desfavorables por sus mecánicas, y que por eso, y que a la vez es claramente es un autor espectacular el que creó este juego, pero a la vez pertenece al mainstream. Es un juego que costó $30 millones, no es un juego independiente. Entonces me parece que ahí se juegan un montón de cosas sobre el arte de la ficción interactiva. Entonces vamos a pasar a analizarlo. Sin embargo, lo vamos a hacer en un próximo video, pues este ya me quedó demasiado largo. Así que bueno, con esto los dejo, y en la próxima les voy a dejar acá entonces el video sobre Detroit Become Human, que es uno de mis juegos favoritos.